Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Hablando se entiende la mente. Nuestra invitada de hoy es especialista en terapia menstrual ovárica y creadora del proyecto Danza Útera, cuyo objetivo es desbloquear tensiones acumuladas en la pelvis y en la zona uterina. Nos va a hablar de cómo las emociones retenidas pueden afectar a nuestro cuerpo en muchos sentidos y nos va a desvelar muchas curiosidades. Ella es Núria Peguera y no podemos esperar a realizarle muchísimas preguntas. Núria, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por hablarnos de este proyecto tan curioso, porque tú eres, Núria, referente en el campo del útero femenino. Entonces, mi pregunta es si hay mucho desconocimiento, que intuyo la respuesta, si hay mucho desconocimiento alrededor del útero y de todo lo que le puede afectar. Sí, yo creo que aún sí, aunque tengo que decir, en los últimos tiempos ya empieza a haber más información. Siento que cada vez más mujeres empiezan a compartir. Yo recuerdo que cuando empecé, antes de que existiera, por ejemplo, Instagram, estamos hablando, sí, que ahora parece que es el medio donde muchas personas se Sí, mueven, sí. costaba mucho encontrar referentes femeninos que hablaran de estos temas. Pues sí que había mujeres que habían sacado algún libro sobre la ciclicidad o sobre la menstruación y todo, pero no había información. Yo estuve investigando y digo, madre mía, es que hay un desconocimiento. Entendí que a nivel un poquito más antropológico, en muchas culturas, sí que se había mantenido esa sabiduría y esa información, pero que en nuestra sociedad, por ejemplo, hablando en Occidente, se había olvidado. Bueno, era un tema tabú, casi prohibido hablar de esto. Entonces, recuerdo que yo cuando empecé era como, me sentía como que, no sé, alguien que está haciendo algo, todo el mundo, ¿pero qué haces? Este nombre, danza útera, cámbiale el nombre, ponle algo más comercial. Y yo pensaba, ¿pero por qué? Digo, yo trabajo a través del movimiento de la danza y hay que hablar sobre el útero porque las mujeres no saben. Yo misma no sabía nada, ¿no? Entonces ahí como empezó toda la investigación en el campo y me di cuenta que no había nada de información. Fue muy difícil, ¿no? Empezar a encontrar referentes reales. Falta de información y de conocimiento respecto a nuestro cuerpo, quizás, ¿no? Porque tú Ujú. hablas de la desconexión con nuestro útero. Y mi pregunta es, ¿por qué desconectamos de nuestro útero? Que está ahí, que notamos síntomas, que notamos cada mes, notamos constantes cosas. Bueno, siento que por un lado nos pasa que lo que está dentro y no vemos, no lo vemos, ¿no? Hay algo de lo que Lo que, pasa por dentro no lo veo, ¿no? lo Lo que no que vemos no existe. exacto no existe, ¿no? Que es un poco la filosofía de vida que nos han tendido a meter como tú solo te vas a creer lo que ves, ¿no? Y es como, bueno, ahora por suerte ya también con cosas como la física cuántica se empieza a hablar de la energía, de cosas más de lo sutil, ya justificando toda bueno, unas filosofías que ya llevan siglos hablando de lo invisible. Pero esto no es invisible, es un órgano, está dentro. Y ¿qué pasa? Que muchas mujeres, al sentir el dolor, por ejemplo, en las menstruaciones o muchos desequilibrios que se generan en este órgano, que en verdad se generan por normalmente un 98% diría por una cuestión emocional y de memorias transgeneracionales muchas veces, pues eso genera rechazo. Entonces lo que a mí me duele y no me gusta y me incomoda o encima parece que me esté impidiendo seguir con una vida lineal y de hacer, pues no lo quiero. Yo no quiero saber sobre eso, eso me molesta. Entonces ha habido como, por parte de la sociedad no se ha apoyado el poder realmente dar espacio a que las mujeres se entienda su ciclicidad y se respeten en el ámbito laboral, en las comunidades, en el ámbito familiar, porque nosotras funcionamos diferente y esto ya se tiene que, o sea, se tiene que establecer, no es lo mismo, nosotras somos cíclicas, Sí, sí, cambiamos, sí, sí. nuestro sistema hormonal a lo largo de la vida nos va a llevar a estas bajadas y subidas, ¿no? Pero se nos empeña en estar en esa línea de Sí, hacer. sí, sí, Y sí. claro, una mujer que ha tenido que luchar tanto por sus derechos, esto es importante decirlo, por una desigualdad que llevamos de muchos siglos, decía, ok, yo quiero ser igual en derechos y mi útero en verdad me dice que no soy igual, no voy a hacer que esto me impida ser igual. Entonces no ha habido, era necesario esa parte como de impulso y de lucha y se llevó a una desconexión aún más grande, ¿no? Entrando en una energía muy masculina que tampoco nos ha beneficiado. Hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Mi siguiente pregunta era cómo saber si vivimos desconectadas del útero, pero quizá más que desconectada es ignorarlo a propósito por no frenar, por no parar nuestra productividad en ningún momento, a raíz de lo que venías contándome ahora mismo. ¿Es así? Exacto. Para si una mujer está escuchando y dice, ok, ¿cómo puedo saber?
porque me he encontrado con mujeres, "Buah, el útero pues es como otro órgano, ahora no sé por qué hay que hablar tanto de esto". Digo, exacto, cada órgano es súper importante, que tiene una función Sí, sí, concreta. sí. Entonces, si por ejemplo vives totalmente desconectada, no sabes cómo te afecta, te impacta tu ciclicidad, y dices, yo no sé nada, pero de repente vas al ginecólogo y te dice que tienes miomas, que tienes endometriosis, Ujú. que tus desequilibrios hormonales te están afectando a muchos niveles de salud, de energéticos, la bajada de líbido, en muchos aspectos tu conexión con la sexualidad, tu incapacidad de crear, no solo de hijos físicos hablamos, sino de crear proyectos, Ujú, ujú. de sostenerlos y de poder seguir ahí, entonces ahí te digo que sí, que hay una desconexión. ¿No? Que Ya, quizás tienes que empezar a ver qué está pasando, porque la ciclicidad es muy importante y el útero no solo es un órgano físico, sino también energético, que te va a ayudar a entender una información que está en tu campo, de tu sistema familiar y también de cómo tú ves la vida y cómo puedes ir a favor de la vida para no quemarte, porque nos quemamos energéticamente, ya, tiramos de tener que estar otra vez en esa línea de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, y entonces tu cuerpo te para ya. con un dolor, con un síntoma, y te dice el ginecólogo, la ginecóloga, el doctor, y tú, ¡ah! ¿Pero cómo puede ser? Y claro, has esperado a que alguien te dijera qué te está pasando. Y tenemos que empezar a volver a recuperar esa sabiduría, Ujú. que es escuchar para prevenir e ir a favor de la vida, ¿no? De lo que te está pasando. Saber escuchar nuestro cuerpo. Exacto. Porque dices que has mencionado que debido a esa desconexión muchas mujeres no sienten nada a nivel emocional ni sexual. Sí, esto me encuentro un montón de casos. Bueno, aquí hablamos también que podemos mirar, hay que mirar también el sistema nervioso porque es algo que nos condiciona el estrés, la ansiedad, las memorias, los traumas, a todas nos mueven, nos afectan. Y el sistema nervioso también, por ejemplo, si estás en ansiedad y en estrés y vienes con memorias de trauma, de abuso, y según tu experiencia, estás siempre en lucha o huida, ¿sí? Tu cuerpo está preparado para salir corriendo todo el tiempo. Adrenalina a tope, cortisol, toda la sangre, ¿dónde va? En vez de ir a la pelvis, que es donde necesita ir cuando, por ejemplo, estás menstruando durante las Ajá, fases del ciclo, sí. se van las extremidades como en la antigua usanza. ¿Qué tenías que hacer? Venía el tigre, el león, tenías que salir corriendo, ¿no? Entonces, esto era una cuestión física de llevar toda la sangre hacia las extremidades tan más fuerte. Ajá. Y nuestro cuerpo hoy en día, muchas mujeres piensan que está en peligro y no está en peligro real. Peligro real quiero decir, no estás en una jungla que te están persiguiendo los animales y ahora hay que ver qué peligros hay, porque a veces en los vínculos, en las situaciones, esa mujer está en estrés y su cuerpo se está desregulando. Entonces su sistema nervioso se altera y si se altera a través del nervio vago hay una desconexión, ese útero ya empieza a padecer síntomas y a desequilibrarse y su sistema hormonal también. Lo mismo pasa si la mujer está colapsada, se queda como congelada. Yo digo esta cosa de la parálisis, que también puede ser, me acorazo, lo que hablamos, yo no siento, he dejado de sentir, Ujú. pero dejo de sentir el dolor muchas veces o me protejo para no sentir dolor, entonces estoy negando también el placer, no puedo sentir nada, estoy como anestesiada. Claro. Esto pasa muchas veces. Entonces en un vínculo, incluso con la pareja, Sí. que aunque tenga confianza con la pareja, digo, estamos juntos desde hace tiempo, pero cuando estamos en la intimidad me quedo así, parada. Hay algo que se activa en mí que me desconecta. Entonces esta mujer no siente. Ella Claro. funciona un poco porque me sabe mal por el otro, muy típico de muchas mujeres, ¿no? Como, Ya. venga, lo voy a hacer para que Sí, sí, esto no se sí. vaya al rete o porque tal, no sé qué. Entonces, es muy importante entender que somos todo como un abanico de diferentes cosas, como un concepto holístico. Tenemos que mirar bien no solo la alimentación, sino también nuestro trabajo emocional, todo lo que nos afecta en nuestro cotidiano y mover el cuerpo a favor de esto. Porque cada mujer es un mundo, es un universo. Lo que a ti te sirve, a lo mejor no me sirve a mí, no le sirve a otra persona, ¿no? ¿Y qué necesita Mónica? ¿No? ¿Qué necesita Ana exactamente? Según su historia de vida, lo que ha vivido, no es lo mismo haber crecido en España en unas condiciones que en India, bajo otras condiciones, ¿sí? Todo cambia el entorno y cómo se ha construido tu vida.
Entonces, es todo, y para mí ha sido muy complejo poder realmente entender, me di cuenta que yo no podía encasillar a la mujer y cuando empecé a crear la técnica decía, pues es que esto, si cada mujer es un universo, entonces, ¿cómo podemos ir tirando diferentes hilos para que esta mujer diga, oye, pues mira, yo hago la alimentación, hago y estos movimientos y haber hecho el trabajo sobre el vínculo que tenía con mi padre, pues me ha ayudado a entender y se ha desbloqueado esta información? A veces solo con empezar a hacer los movimientos y hacer un trabajo emocional ya hay una mejora de, sí, de la calidad de las hormonas, de todo. O sea. Con lo cual, la base de todo el problema, que es el estrés, la ansiedad, porque el no escucharnos es porque probablemente no tenemos tiempo de pararnos a escuchar nuestro cuerpo lo que nos está diciendo. Mientras no duela demasiado, mientras no me interfiera en poder hacer mis quehaceres diarios, voy tirando. Con lo cual, la base de todo es eso, es el estrés. Hoy en día sí, podríamos decir Podríamos decir que sí. que estrés, ansiedad y creer que no tenemos tiempo, porque es una creencia. Tenemos tiempo para lo que queremos, Eso es verdad. ¿no? Es como, Eso es verdad. también como cuando decides invertir en tu salud o no invertir. Ah, es que esto es dinero, bueno, es bueno para ti, en cambio para otras cosas no te importa, ¿no? Entonces ahí cada uno donde pone el valor y la importancia. Y como, repito, es que claro, el tema de la salud de la mujer a nivel de la sexualidad y de la ciclicidad, de lo que implica pues esta conexión con nuestro útero, ha sido tabú, no ha sido visto. Entonces hay una gran desinformación. Yo siempre explico a mis mujeres cuando la información es así sobre sexualidad, también acompaño, digo, pensar que el clítoris se nombró por primera vez en el 1996, que era aproximadamente, no me acuerdo ahora de la fecha. ¿Hola? Hace 4 días, O básicamente. sea, es como antes no existía. El órgano de la mujer, el único órgano que existe solo para el placer. Y no Entonces, existía, no tiene ni no nombre. existía, para decir cómo, bueno, y los nombres que tiene el útero también, cómo han sido, si vamos a investigar cómo se han sacado esos nombres y cómo se ha investigado, es un horror también, ¿sí? Porque hay mucho abuso ahí. Pero realmente no era importante, no era importante. Entonces era como, bueno, eso sí está ahí, pues la mujer menstrua, hace esto, si no tiene esto. Y no se iba en profundidad a entender, es mucho más complejo. Porque tú incides en que debemos ser conscientes de la ciclicidad, de nuestra ciclicidad, de todos los ciclos por los que pasamos las mujeres, que comportan diferentes estados emocionales, energéticos. Exacto. Es así. Y si eres consciente de eso y encima puedes acompañarlo con una buena pues, alimentación, si necesitas una suplementación, unas buenas prácticas, esto siempre depende de cada fase, momento de la vida de la mujer es muy diferente y también según cómo esté viviendo. No es lo mismo estar en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, cuando entras en climaterio a partir de los 40, que es la preparación a lo que sería perimenopausia, menopausia y todo. Muchas mujeres piensan, bueno, menopausia ya cuando llegue, ¿cuántos años tienes? 40, pero bueno, aún me queda, digo, cariño, digo, ya tienes que empezar a entender que esto va a llegar y que... Estás en la antesala. Claro, y prepárate bien, si no pasa nada, el que pasa es que hay un miedo, como nos han metido desde los anuncios, ¿no? Que antes hablábamos antes de grabar, ¿no? Los anuncios de las compresas o de todo, o incluso la fase premenstrual y sale una mujer que dice, y ya casi parece una enfermedad. Entonces, claro, ya estamos tan condicionadas que imagínate la menopausia, piensas, claro, ya soy mayor, no voy a servir de nada, mi cuerpo es viejo, o el concepto que cada una tenga, ¿no? Sí. Y hay que verlo desde otro enfoque, ¿no? Desde cómo potenciar y cómo llegar con buena salud física y emocional a cada etapa de tu vida, ¿no? Y para ello es esencial la educación Totalmente. menstrual desde Totalmente. la adolescencia. Totalmente. Incluso desde las niñas, desde las primeras fases en la menarquía con la primera menstruación, verlo ya como un ritual, como el ritual a mí me encanta porque te ayuda a pasar de un espacio a otro, ¿no? En nuestra sociedad lo hemos perdido bastante aquí en Occidente, se hacía también los rituales y te sirve a nivel antropológico para entender cómo pasas de un espacio a otro, ¿no? Cómo dejas algo a lo mejor para pasar a otra cosa. Y como eso lo hemos perdido en nuestra sociedad, pasamos de una cosa a otra y entramos en shock, no entendemos. Yo recuerdo, cuando me vino la primera menstruación, bueno, mi madre tampoco fue tan... O sea, que ella pues dijo, mira, te ha venido la menstruación, mira qué alegría. Y yo pensaba, pero ya no se habló más. Mujer, como eres si mujer. no lo fuéramos antes. ¿Y ahora antes qué era yo. Exacto. Y me acuerdo que me dio una compresa kilométrica que pensé, vaya rollo. O sea, me tengo que poner esto ahora para seguir jugando, ¿cómo hago? ¿Sabes? Era como, no entendía. Y no había la información de
¿Qué implica a nivel de tu cuerpo? Ya no solo a nivel hormonal, tu sexualidad, ya no vas a ser lineal, ahora vas a pasar unas etapas que te van a afectar, porque no es lo mismo estar en la fase folicular, en la preovulatoria, en la ovulación, en la premenstrual. Cada fase cambia tu energía, entonces, pero es que es literal. Ahora, lo puedes sentir más o menos, naturalmente, ¿sí? Pero hay muchas mujeres que lo padecen mucho y eso tiene impacto en sus vidas, a nivel vincular, en el trabajo o en cualquier aspecto, ¿no? Sí, 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 sí. Y no solo educarlas a ellas, educarlos a todos, para Exacto. no estigmatizar, están esos días. Ya Sí, estás nerviosa que ya estás con cambios de humor porque es uno de esos días. Esto también, todavía hoy, hay que escucharlo, ¿eh? claro, yo es que es algo como, bueno, falta información también ahí en la familia y decir, pues mira, en esta fase yo puede ser que esté más así, me pasan estas cosas, yo cambio, ¿no? Y por ejemplo me río pues, con mi pareja que yo ahora estoy, pues tengo 43, pero ya estoy en esos primeros velos de lo que sería el climaterio, ¿sí? Aún me pueden quedar muchos años de menstruación, pero yo ya empiezo a sentir mi cuerpo que es como una premenstrual constante, porque eso es entrar a partir de los 40. Y yo a mi pareja le digo, tú tienes que entender, tienes que relajar, porque yo a veces no voy a tener paciencia. Y las que hemos sido niñas buenas, esto lo dice mucho una amiga mía, dejaremos de serlo y empezaremos a poner límites, porque hay que ponerlos. Y las que hemos dicho, bueno, tal, siempre como intentando quedar bien, llega un momento que dices, no, esto sí, ¿qué le pasa a Nuria? Pero si ella siempre le iba todo bien, pues ya no me va bien. Ahora porque me estoy escuchando y me estoy cuidando y ya no me voy a, o sea, no me voy a pasar por encima, ¿no? Entonces Claro. es como acompañar a las mujeres a que entiendan que no son bichos raros y que esa rabia que tienen la tienen que canalizar y transformar porque si no cortan cabezas. Mira, tú ves a mujeres de 60, 70 años, yo me fijo en la calle, y van paseando con la pareja y ella está así, venga, es que... Y tú piensas, pero esa mujer, tengo una amiga, Montse Guardiola, ella siempre dice, eso es un climaterio mal llevado, porque esa mujer estaba enfadada, en su momento no pudo decir las cosas que necesitaba decir, a lo mejor, y todo lo que se ha guardado, y llega esa edad, que ya, y el marido dice, yo no entiendo nada, esta mujer está todo el día Es que enfadada. tengo mucho acumulado, cariño. Tengo Exacto, que sacarlo de alguna manera. exacto. Entonces, como has dicho tú muy bien, qué importante es esto que sea algo que se lleva a la comunidad, a nivel social, porque impacta a todos, a los hijos, Claro. a las parejas, y no es un tema solo de la mujer, es de una sociedad que necesita vivir más alineada a esta energía para que vivamos más en coherencia, no en tanta desconexión. Correctamente. Estoy muy de acuerdo. Educación y conocimiento, información, todo lo que quieras, como quieras decírselo. Entiendo que de fondo de todo esto lo que tú propones es escucharte, cuidarte, autocuidado. El Ujú. autocuidado. Y me gustaría saber cómo lo entiendes tú, ese autocuidado. Has mencionado la alimentación. ¿Qué componentes tiene ese autocuidado que tú recomendarías? Sí, esto que has dicho me encanta porque el autocuidado implica una responsabilidad consigo misma. ¿Qué quiere decir? Encontrar espacios, personas que te puedan acompañar a dar las indicaciones, es decir, pues por ejemplo, si necesitas revisar tu alimentación, ir a alguien experto que te diga, pues mira, según mirando bien análisis, no cualquier cosa, porque a todos ahora necesitamos, está de moda, por ejemplo, se pone de moda el zinc, yo también tengo que tomar zinc. No, un momento, ves a mirar si tú necesitas o no, ¿no? Que Exacto. esto pasa un poco en las redes a veces, que como esperemos un momento, ¿no? Entonces, que te acompañen bien en esa parte. También en la parte emocional, ver si necesitas ese acompañamiento, pedir ayuda cuando necesites. Y en ese autocuidado implica la responsabilidad, que quiere decir que yo no estoy dependiente del terapeuta, de la persona, del dietista, de quien sea, del doctor, sino que aprendo y recuerdo esos instrumentos para aplicarlos en mi cotidiano. ¿Sí? Es decir, si yo no sé nada y nunca me han hablado de esto y tal, pues es normal, alguien te tiene que guiar. Pero hay que cambiar el concepto de solo cuando vienes a mí yo te voy a dar la información, pero no te digo cómo lo tienes que hacer. ¿Se entiende esto? Como que se Ujú. genera un tipo de dependencia. Entonces, la Ya. mujer lo que necesita es esa soberanía y necesita entender cómo funciona su cuerpo y cómo puede llegar el día, yo siempre lo digo, necesitáis toda la información, investígala, observa si para ti eso funciona, si eso es bueno para ti, y eso es lo mejor, porque tu instinto te va a decir al final, pues esta comida ahora no me apetece, en vez de tener que ir a preguntar, pero esto lo puedo comer, llegará un punto que volverás a conectarte con lo que es bueno para ti y lo que no. Y eso en los vínculos iguales, en la sexualidad, en la ciclicidad. Entonces,
Sí, siento que el autocuidado para mí es, dedico tiempo de calidad para mí misma, por ejemplo, cada día, o voy a salto de mata. Desde que me levanto y ya estoy así y voy corriendo, y porque no nos engañemos, o sea, la vida es la que tenemos, ¿sí? Yo siempre lo digo a las mujeres, como ahora no es, dedica 3 horas para meditar, después ya llega no sé cuánto, después a pilates, no sé cuánto. Uno, los recursos económicos de cada mujer, Claro, y después también el el tiempo tiempo, claro. real, ¿no? Entonces, pero yo sé que estoy convencida de que empezando, y siempre digo, empieza 5 o 10 minutos. Después puedes ir incrementando ese tiempo, seguro que sí. Entonces, tiene que haber un espacio de no hacer nada, que ya no sabemos ni qué es esto. Yo soy muy fan del no hacer nada. ¿Sí? Esto lo he practicado mucho con mi hija porque cuando era pequeña o en momentos así me aburro, digo, qué bien, cariño. ¿Eh? Digo, sí, porque ahí entra la creatividad y descansas y empiezas a sentir que necesito hacer. Y decía, bueno, mi madre. Al principio decía, pero Cosas ¿qué dice. cosas dice? Pero eso para el adulto también, ¿no? Como estamos siempre programadas o programados, ¿no? En hacer, hacer, hacer. Yo me dedico espacios para no hacer nada, contemplo, que ya estoy en presencia. Y desde ahí se va a empezar a crear un contacto directo con lo que me está pasando ahora. Y de repente estás ahí y dices, uy, siento como, noto algo aquí, o qué me está pasando, o sí, se empiezan a mover cosas, o te aparece una idea. O sea, hay que dejar espacio al no hacer nada, a ese descanso total. Después hay que mover el cuerpo, fundamental. Yo Básico. siempre lo digo, camina también, ¿sabes? O sea, camina, muévete. A la mujer en específico, si podemos bailar, y no es porque quiera tirármelo a mi campo, pero es que es verdad, movimiento, y no, lo que quieras. O sea, vete a las clases que quieras, ponte música, hazlo en casa y mueve, porque hay algo en la fluidez que nos conecta en el baile, que aparte de la neuroplasticidad que nos va súper bien, empiezas a trabajar los hemisferios cerebrales, la coordinación, y tu cuerpo empieza a drenarse, a activarse y a estar mejor. Observar cuando vas a cocinar, hazlo con amor. ¿Qué vas a comer? ¿Cuántas veces comemos así o mirando algo y no estamos pendientes? O Con lo sea, cual, hablas de ser conscientes de lo que estamos haciendo, no hacerlo sí, como un robot y por exacto, inercia, de manera exacto. Eso es automática. autocuidado para mí. Después, naturalmente, podemos ir de cada campo. El autocuidado es, estamos juntas, por ejemplo, y tú me preguntas, Nuria, ¿me acompañas? Que me hace mucha ilusión y tal. Y tú piensas, que madre mía, no tengo energía y no puedo y tal. Pero ¿por qué es ella? Le dices, bueno, sí, venga, vale, sí, pero en verdad no quieres. La otra, vale, a ti también, sí. Eso no es autocuidado. No me estoy cuidando. No te estás poniendo, no estás anteponiendo tus necesidades en ese momento. Exacto. Y a lo mejor cambia el hecho que digas, cariño, es que no tengo energía ahora para hacer esto. ¿Es tan importante para ti? Y a lo mejor dices, vale, si tú no puedes, pues no pasa nada. O sea, yo estoy dando valor, perdón, que me toco el micro y aquí ya, con todo lo que muevo las manos, estoy dando valor a lo que me está Te pasando. estás escuchando. Exacto, y lo estoy verbalizando. Eso es autocuidado también. Y para la mujer esto es muy importante, que estamos muy acostumbradas y nos educaron mucho a estar hacia afuera, ¿no? A dar, Por los a estar... demás, Sí, 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 esto es siempre. muy en general, ¿no? Después cada cual, pero pasa bastante. Entonces, empieza a cuidarte, escuchándote y viendo si esto es bueno para ti. Coherencia entre lo que pienso, en lo que siento y en lo que digo, ¿no? Y en lo que digo y en la acción, porque es muy importante. Sí, 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 porque si no genera una frustración y un malestar. Exacto. Vamos ya a abordar tu proyecto. Tú acompañas a mujeres en distintas etapas de su vida para ayudarles a empoderarse, conocerse mejor y reconectar con su cuerpo. ¿Todo esto es lo que haces a través de tu proyecto Danza Útera? Sí, 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 sí. Sí, además, digo lo de diferentes etapas de la vida de la mujer, porque yo tengo mujeres desde casi 70 hasta 20 y pico. O sea, toco diferentes, ¿no? Y cada una está en un momento diferente, Claro, sí, naturalmente, sí, no tiene sí. nada que ver. Y tanto. Entonces, no es lo mismo tener a una mujer de 60 y pico en mis clases, por ejemplo, haciendo tal, y yo le digo, pues si a esto no lo ves, siéntate, o hazlo así más pequeñito, o búsqueda. O sea, cada mujer puede hacer, pues, además, es maravilloso, ¿no? Porque cada una irá a favor de lo que su cuerpo necesita, y trabajamos el suelo pélvico, trabajamos los movimientos de liberación del útero para recargarlo, para sentir, ¿no? Para cuidar esa energía, liberar la ansiedad, el estrés. Yo siempre digo, si al final muchas veces es cuando ya empiezas a regular el sistema nervioso, es que todo funciona, que ya está, no hay que hacer mucho más, en verdad. ¿Y en qué consiste la danza útera? Pues es como un compendio de instrumentos
donde no solo es bailar todo el rato, sino, por ejemplo, yo le doy mucho foco a cómo respiramos también, acompañar la respiración al movimiento y la voz. También, esto es uno de los principios en la sexualidad, se habla mucho, ¿no? Como que el movimiento pueda ser fluido y empezar a trabajar las fascias también, a esa elasticidad. Trabajo de fuerza y también que se tiene que combinar con el aeróbico, porque ahora no solo es trabajo de fuerza, a veces se oye mucho una cosa y después parece que lo otro ya es a ver, no es que con eso ya tienes todo, esto es cada una pues ir a hacer sus prácticas. Yo, por ejemplo, hago pilates, ¿no? Que me encanta, y antes he hecho mucho yoga también, pero esto lleva como un compendio de instrumentos que son movimientos, sobre todo la base son movimientos específicos para la mujer, que van a ayudar a desbloquear y armonizar desde la parte de la pelvis, su útero a nivel físico del órgano, toda la parte de las fascias y psoas, o sea, hay unos músculos aquí que aquí todas las emociones se acumulan mucho aquí. Entonces tú cuando empiezas a hacer ciertos movimientos, hay mujeres que empiezan a llorar, por ejemplo, saltan ay, pues si no, dicen, no entiendo por qué, no me estoy emocionando, Claro. porque se están liberando. Yo siempre digo, no importa qué pienses que ha sido, si ha pasado algo, a veces el cuerpo libera esa información y hay un proceso de sanación. Pero no solo trabajo lo que es el útero, es como volver a crear este canal que a nivel físico el nervio vago conecta, ¿sí? A través de lo que es el cerebro, el corazón y con el sistema digestivo y el útero, ¿no? A través de las terminaciones nerviosas está conectado. Entonces ahí cuando empiezas a generar esta conexión, empiezas a ganar salud, vitalidad. Y bueno, eso es lo que hago. Llevo respiración, movimientos, meditaciones también. Siempre hago como... La meditación me sirve para que la mujer pare un momento, tome presencia, y pueden ser diferentes, ¿no? A veces yo digo, puedo guiar en un espacio, digo, no importa si no ves nada, porque ya solo el hecho de estar escuchando tu cuerpo ya está relajándose. O sea, es muy abierto para todo tipo de... Yo tengo mujeres que son abogadas, médicos, artesanas, o sea, no hay que creer en nada o ser de ninguna filosofía ni nada, ¿no? Es como, mujeres somos todas y todas somos diferentes, entonces voy trabajando diferentes aspectos, desde la creatividad, la sexualidad, pues como a mí lo que más me interesa es que esa mujer se lleve instrumentos y que diga, wow, vivo con más tranquilidad, vivo con más armonía, tengo más claridad mental, he aprendido a gestionar mejor mis emociones, no me arrollan o no me siento bloqueada. O sea, como que hay una mejora sobre todo a ese nivel, ¿no? ¿Y dónde encontraste la inspiración para crear este proyecto? En mi desconexión. Yo creo que a veces empezamos con algo porque realmente tenemos un temazo con eso, y yo creo que me llevó porque yo tuve un accidente de coche muy jovencita, iba para bailarina profesional y bueno, se me salió el fémur, tal, y la recuperación no fue buena, y ya dije, no sé nunca más perfecta, y dije, no, dejo la danza. Entonces me dediqué al arte dramático, pero más físico siempre, y bloqueé esa parte. Ese bloqueo de lo que yo tenía tantas ganas de hacer, esa exigencia de mi perfeccionismo, llevó a una desconexión de mi cuerpo en toda mi ciclicidad, mis menstruaciones, que eran dolorosas, y con el placer. Yo, o sea, no es que no sentía, pero me costaba mucho sentir placer conmigo, con el otro, y siempre pensaba, buah, es que estoy súper bloqueada, y ahí empezó mi investigación, ¿no? Decir, buah, esto tengo que entender qué pasa aquí, hay algo más, ¿no? Eso que conoces a alguien que te habla. Entonces empecé, en esos momentos yo era jovencita, me fui a India con 23 años, y me hablaron del tantra, no tenía ni idea, en esa época no se conocía apenas, aquí menos, ¿no? Se hablaba muy poco. También me encontré mucho personaje con esto. Y en India hay un gran foco de gente, Hay sí, mucha gente mucho gurú suelta. Y, diversa. bueno, que te voy a contar sobre esto. Y después digo, madre mía, tú, ¿Dónde digo, me va a llevar ¿dónde me va a este? llevar? Que a veces pienso, me he metido en unos sitios a veces que decía, bueno, estaba protegida porque no me pasó nada. Pero yo iba sacando como información, estudiando, viendo. Y sí que me di cuenta que cuando yo bailaba para mí, movía el cuerpo, respiraba, entraba en conexión, dedicaba esos espacios, yo me sentía mejor. Entonces dije, algo tiene que haber más profundo. Ahí es cuando me especialicé en la danceterapia también. Entonces fui combinando un poco, fui informándome con el tema de toda la ciclicidad y todo, pero venía porque yo estaba desconectada. Y un momento cumbre fue cuando me quedé en gestación ya de mi hija. Y dije, cuando ya supe que iba a ser una niña, yo le tengo que saber explicar todo mejor. O sea,
¿qué le voy a contar? Yo no quiero traspasarle miedo o toda una... O, bueno, ya, digo, no. Viene una hija, esto es por algo. Aquí le tengo, y si hubiese sido un chico también, o sea, también hay que todos tenemos que saber Sí, de sí, esto, nunca ¿no? está de más, evidentemente. Pero digo, su cuerpo, que ame su cuerpo, Que lo que lo entienda. entienda, ¿no? Porque además en esta sociedad donde estás en comparación todo el rato y que nos proponen unos cuerpos, ¿no? Homologados, parece, ¿no? Y con Totalmente. una belleza imposible de filtros y todo, dije, bueno, esto llegó más tarde, pero ya empezaba todo esto. Mi hija tiene 17 años, ahora 18. Y ella fue mi gran motor, como mi gran impulso para poder entender, ¿no? Y ver cómo la podía acompañar desde un lugar más consciente. Y yo vi mi mejora, pero yo siento que cuando empecé a acompañar a mujeres en mis sesiones empecé con flamenco y después eso ya no fue flamenco porque era como flamenco energético, lo llevé a los chakras, yo hacía ahí unas versiones, digo, pues, ¿os fiáis? Sí, sí, todas las mujeres ahí. Y de ahí después nació danza útera, pero yo recuerdo como, digo, wow, esta mujer le ha desaparecido el dolor de la menstruación. Al cabo de un año o otro me dijo, se me han ido los miomas, mi ginecóloga me ha preguntado por ti. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es que tal? Esto no quiere decir que, ven aquí, que se te van a... No, pongo esto porque esto no me gusta aquí. Nada es... que nadie te prometa que esto se puede ir así o Que así. se va a solucionar sí o sí. Exacto, sí que creo que alimentación y ver cómo está funcionando tu sistema y qué está pasando todo, eso sí ayuda, tomar conciencia, y hay mujeres que parece que lo hacen todo y sí, o sea, cada una escuchando y viendo qué necesita, pero sí que vi que había unos patrones, entonces bueno, de ahí salió todo. Y también he leído que dices que puede mejorar incluso la neuroplasticidad cerebral. Sí, el movimiento, digamos que cuando entramos en el movimiento del cuerpo, tú estás moviendo diferentes partes del cuerpo y eso ¿qué hace? Que trabajen tus hemisferios cerebrales. Por ejemplo, si yo hago el balanceo, aquí hay un movimiento de los dos hemisferios, ¿sí? Y esto ya está generando un impacto en el sistema límbico, o sea, ya empieza a mover, cuando tú haces movimientos nuevos o incluso aprendes cosas nuevas, se generan nuevas neuronas, nuevas conexiones neuronales, perdón. Y eso es salud para tu cerebro, eso es rejuvenecer tu cerebro. Entonces, esto es lo que la epigenética y muchas otras, ¿no? Ahora se habla que antes era como si tú vienes de una familia así, serás así, ¿no? Y ya no puedes cambiar. Y ahora se está demostrando que no, que tú puedes hacer cambios a nivel cerebral porque estás sorprendiéndote. Yo siempre digo, si tú tienes un problema y siempre has hecho lo mismo, ¿qué tal si cambias para ver si... A ver pero si vamos por otro lado ahora. Pero si sigues haciendo las mismas cosas, pues a lo mejor no es por ahí. Y eso implica la neuroplasticidad, ¿no? Sí, Es sí, como empiezo a crear nuevos patrones. Cada vez que tú estás aprendiendo algo, que escuches algo que dices, wow, esto ¡bum!, se ha creado una nueva conexión. Es maravilloso. Entonces, en el movimiento, en la danza, y sobre todo cuando conectas con otras mujeres, que generas oxitocina y se genera un vínculo, se genera la hormona del amor y todo lo que es la expansión, hay cambios reales en la mujer, hay salud, una se siente llena, ¿no? Entonces, eso es beneficioso, claro. Todo esto puede ser un estilo de vida, ¿no? Sí, casi, total. ¿No? Sí, sí. Esta práctica, la danza útera, podemos incorporarlo en nuestro día a día para sentirnos mejor. No solo por un problema específico que quiero que me mejore, sino puede ser un estilo de vida. Totalmente, totalmente. Para disfrute y gozo, que yo siempre lo digo. Sí, sí. ¿Vienes por esto? Vale, ok. Yo ahora te invito a que disfrutes. Disfruta del Disfruta del trayecto. proceso, exacto. No estés pensando, porque siempre es como, no, pero tengo que... Momento, ¿no? Mucha exigencia tenemos con nosotras mismas. Pues tenemos que ir acabando, ¿no? Nos hemos ido de tiempo, pero así como reflexión final, para conectar es lo que me ha quedado a mí. Es como la reflexión personal que me ha quedado a mí. Cada uno cuando escuche pues llegará a sus conclusiones, pero la mía es que para conectar a veces hay que desconectar primero. ¿Verdad que sí? Totalmente, totalmente. Pues salir del programa, ¿no? Exacto. Así es. Pues sin miedo a desconectar, a quedarnos en blanco para encontrarnos, ver qué necesitamos, hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Totalmente. Pues interesantísimo. Muchísimas gracias por compartirnos este proyecto, estas ideas y bueno, y ahí queda lanzado que es una iniciativa o es una práctica que todas podemos poner en práctica, valga la redundancia, porque seguro que suma, seguro que ayuda. Muchísimas gracias, Nuria. Ha sido un placer. A ti por el tiempo. Te esperamos otro día aquí. Perfecto, gracias.